Hola a todos amigos, ¿cómo están? Llegamos al día viernes 24 y último vídeo semanal de este mes de febrero que está volando, o que ya voló prácticamente porque faltan solo 2 días, lunes y martes, y luego empezará el mes de marzo. Miren cómo corre rapidísimo el tiempo. Me parece ayer la Navidad de verdad, pero ya se fueron 2 meses así como nada y falta poco y entramos también en la primavera, por lo menos aquí en Europa. Y de hecho termina una semana caracterizada sobre todo por el dato del FOMC, del Minute del FOMC, que ya hemos comentado antes de ayer desde un punto de vista macroeconómico. Ninguna novedad, una semana variable para el dólar, un poquito más fuerte o por lo menos estable en la primera parte, más débil en la segunda parte. Ahora vamos a ver de todas maneras cómo está cerrando. Y, e índices accionarios en Norteamérica que siguen el movimiento alcista de corto plazo. También en este caso veremos dentro muy poco cómo cerrará la semana Wall Street, pero como hemos visto en todos estos días, ya desde algunas semanas, está siguiendo un movimiento al alza a pesar de todo lo que dijeron en contra de Donald Trump, que todo el mundo se iba a caer, que los mercados iban eh, a caer con muchísima fuerza, pero toda esta caída yo no la vi. Solo estoy mirando un continuo movimiento alcista. Y la próxima semana será una semana tranquila, también la próxima, a pesar de ser la primera semana del mes. Saben que generalmente, la primera semana de cada mes es la más intensa porque se publican noticias muy importantes. Una de esas noticias, como siempre, es las non-farm payrolls, ¿no? Los datos del mercado laboral en Norteamérica, datos mensuales, uno de los datos en absoluto entre los más importantes que hay en el calendario macroeconómico. Solo que este mes sí, de marzo, el próximo mes, no se publicarán el primer viernes, es decir, el 3 de marzo, sino el 10. Entonces la próxima semana no tendremos las non-farm payrolls, y en ese sentido será una semana mucho más tranquila. El único dato de repente entre los más importantes será la publicación del libro beige de la Fed, seguramente un dato importante que afectará el dólar índices en términos de volatilidad, pero las non-farm payrolls es otro dato, ¿no? Más importante. Lo tenemos aquí a la vista ya el calendario de la próxima semana. Lunes 27, sesión tranquila con las ventas minoristas en Alemania, las órdenes de bienes duraderas en Estados Unidos y la balanza comercial al final de la sesión en Nueva Zelanda. Martes 28, el dato sobre las ventas minoristas en Japón, confianza de las empresas en Nueva Zelanda y confianza de las pequeñas empresas también en Japón, confianza de los consumidores en el Reino Unido y inflación en la zona euro. Ese es un dato importante, aunque no tenemos todavía el dato esperado por el mercado. Y después la producción industrial en Canadá en la tarde europea y varios datos importantes desde los Estados Unidos, sobre todo el Producto Interno Bruto, el consumo individual, la balanza comercial, el índice Standard Poor's, Case Shiller y la confianza de los consumidores. Entonces será seguramente una sesión interesante en Norteamérica, ¿no? Y como volatilidad también para el dólar. Miércoles, primer día de marzo, Producto Interno Bruto en Australia, varios datos acerca de la producción manufacturera. Aquí lo ven en Japón, en China, junto con el dato no manufacturero, en Inglaterra, junto con otros datos de Inglaterra del sector del crédito, y también en Canadá, aquí está, y en Estados Unidos. Después tendremos también otras noticias importantes, la inflación en Alemania
las entradas y los gastos individuales y también el consumo individual en Estados Unidos. Y siempre de los Estados Unidos el dato sobre los inventarios del crudo que regresan esta vez en día miércoles, y por supuesto a las 8 el meeting la publicación del libro beige de la Fed, el Beige Book, que nos entregará, nos mostrará, digamos, el escenario de los 12 distritos de la Fed en un único documento, el libro beige. En la tarde tendremos también el dato importante y la única reunión de política monetaria en Canadá, la decisión de tipos. En este caso el mercado está también esta vez pronosticando una confirmación del nivel actual de las tasas de interés, 0.5%, 0,50%. Jueves 2 de marzo, algunos datos de mediana importancia en Japón, balanza comercial en Australia, datos sobre el sector construcciones en Inglaterra, el importante dato del desempleo en la zona euro. Saben que en la zona euro son dos los indicadores más importantes que toma en consideración el BCE para su política monetaria, son la inflación, que tendremos la próxima semana, y el desempleo. Datos muy importantes. Entonces veremos cuál será esta vez el resultado. Después, Producto Interno Bruto en Canadá, las peticiones de beneficios al desempleo en Estados Unidos y el PMI Servicios en Australia al final de la sesión. Último día de la semana, viernes, desempleo e inflación desempleo e inflación en Japón. Después también el PMI Servicios y el PMI Compósito, que se publicarán no solo en Japón sino también en China y en Inglaterra. Y confianza de los consumidores siempre en Japón, las ventas minoristas en la zona euro, aquí está, siempre en la mañana europea, y después en la tarde, horario de Europa siempre, el dato no manufacturero de los Estados Unidos, junto con el índice Baker Hughes y un discurso de Janet Yellen, gobernador de la Federal Reserve, en Chicago, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Como ven, no tendremos las non-farm payrolls como siempre en el primer viernes del mes, porque se han postergado al viernes 10 de marzo esta vez. Ok, vamos a ver cómo está cerrando el dólar y vamos a ver también nuestras operaciones en este mes, que seguramente ha sido un mes más positivo en términos de trading. Y tenemos una ligera recuperación del dólar en este momento, cuando como siempre estamos en la última parte de la sesión. Todavía el mercado es abierto, entonces podría también cambiar un poco la situación, aunque no tenemos ya market movers en publicación, y parece que a menos de un cambio fuerte de movimiento, parece que tampoco esta semana será la semana justa para ver una confirmación del corto o del mediano plazo, porque tenemos un gráfico daily siempre un poquito más bajista y un gráfico semanal que al contrario todavía es un poco al alza. En realidad el gráfico daily sí es un poquito más bajista, pero ya en una clara lateralidad, ¿no?, entre este nivel de resistencia y esta zona de soporte. El gráfico semanal por el momento se mantiene al contrario por encima de la media móvil como cotización, pero siempre en una fase de espera, ¿no? Miren la misma media móvil como ya perdió esta dirección alcista, ya ha entrado desde unas semanas en una falta, ¿no?, de dirección, una media móvil completamente plana. Estamos en esto, como les digo, todavía tampoco esta semana es muy probablemente válida para ver una nueva y clara dirección del dólar. Entonces esperemos y entonces seguimos adelante. Los niveles de precio son exactamente los mismos. Recuerdo que como siempre que graben en sus plataformas estas líneas horizontales, porque son los niveles importantes en donde estaremos buscando nuestras entradas, nuestras señales de price action.
Los niveles siempre están aquí a la derecha en negrito, y aparte esos intermedios que yo les diré cada par, ¿no? Todas las veces yo les digo el valor, como en este caso 12.400. Vamos a ver ahora lo que está haciendo el mercado norteamericano. Tenemos una recuperación respecto a la sesión que era negativa, aunque no mucho, pero de todas maneras era negativa. En este momento una recuperación del Nasdaq, aunque la sesión es siempre a la baja. También el Standard & Poor's, un movimiento similar, y también el Dow Jones. Como pueden ver, eso no afecta todo el movimiento alcista que tenemos, pero no son zonas donde en realidad en este momento me interesa mucho considerar una compra. Quisiera ver una reacción, una corrección un poquito más fuerte. El DAX tiene, al contrario, una sesión seguramente más bajista, con una cotización que había regresado muy por debajo del nivel 12.000, y una reacción en la segunda parte de la sesión con un precio que regresa en área 11.800 puntos. Vamos a ver cómo cerrará, pero la tendencia aquí también es de todas maneras al alza. Como siempre, dejamos al final de este video el análisis de las operaciones abiertas, que recuerdo son siempre las mismas cuatro. A Nueva Zelanda, en contra de la tendencia que por lo menos hasta hace poco era abierta, y siempre euro, libra esterlina, el oro y AUD Canadá. Las veremos todas al final. Entonces empecemos con AUD yen. Hoy una fortaleza del yen que entonces no confirma este escenario alcista que parecía el precio dibujar antes de ayer. Y hoy en realidad también una debilidad del dólar australiano. En la sesión de hoy tenemos un gráfico semanal que al contrario está confirmando la semana pasada, con la posibilidad de ver también una continuación descendente hasta la zona 85 y 30, y con una perspectiva que de todas maneras en el mediano plazo se mantiene al alza. Entonces en este momento sería más para esperar una cotización en esta zona de soporte, perdón, que de todas maneras estamos confirmando. Todos los niveles los estamos confirmando, así como los ven aquí. Además, estas dos áreas de soporte, 85 y 30, 85 y 20, y este nivel 83 y 80. No vamos a ver ahora Nueva Zelanda, lo vamos a ver más tarde. Vamos a ver AUD USD. AUD USD, que hoy dibuja una vela negativa debido también a la recuperación del dólar norteamericano, pero el movimiento es siempre alcista, como pueden ver, no muy fuerte, pero continuo, con mínimos ascendentes, un precio por encima de la media móvil. Y no me gusta mucho esta zona de la cotización muy intermedia entre el soporte y la resistencia, así que no creo considerarlo desde un punto de vista operativo. Además tenemos casi una vela pin bajista que el precio está dibujando en este momento en el gráfico semanal, un poco de lateralidad también de corto plazo, entonces no me interesa mucho. Mantengo los niveles exactamente en el gráfico, así como los pueden ver en este momento. También esta zona intermedia 0.76,20 y 0.75 y 15. Y por el momento nada más, nada más. Euro australiano lo vamos a ver ahora, una fortaleza del euro en la primera parte, una recuperación del australiano en la segunda, una tendencia siempre bajista en el gráfico daily. La zona mejor donde buscar una entrada es esta, el área 1.38 y 60. El gráfico semanal es muy bajista, pero con una vela que parece casi una vela de potencial recuperación. En realidad también la vela de la semana pasada parecía dar esta posible parecía destacar esta posible recuperación, sobre todo en el caso del máximo de la semana pasada, máximo que no fue ni siquiera alcanzado. Y hoy tenemos un movimiento parecido, aunque un poquito
más débil, pero veremos, la tendencia es a la baja en euro australiano. Vamos a ver si el precio realizará una momentánea corrección, por lo menos en área 1.38 y 80, o mejor en área 1.39 y 50 desde un punto de vista semanal, para considerar una nueva entrada en venta. Mantenemos en la plataforma los mismos niveles, solo que vamos a ver una cosa, una zona intermedia 1.37. Aquí falta un nivel intermedio, veamos si lo encontramos. Podría ser esto. Sí, podría ser esto. Vamos a bajar la zona 1.41, un poco lejana, y la vamos a colocar aquí en 1.3360, siguiente área de soporte en caso de una ruptura. Esperen que vamos a hacer así, en caso de una ruptura bajista. Uy, nos fuimos muy atrás. Ok. Euro-Canadá, situación similar, en este caso pero un canadiense un poquito más fuerte el día de hoy, debido sobre todo al buen dato sobre la inflación, que fue un dato positivo por encima de la previsión, y esto claro que afectó positivamente al dólar canadiense. Una vela pin bajista en este momento, aunque dentro de todo este range, tendencia a la baja, también en el gráfico semanal, con una vela inside en este momento, que el gráfico nos está mostrando. Una ruptura del mínimo de esta semana y sobre todo de la semana anterior podría facilitar un movimiento descendente. Entonces vamos a ver qué sucede. Nosotros tenemos una operación contrario, long con Out Canada, que justamente también por eso hoy tuvo un movimiento bajista. Pero vamos a ver perdón, vamos a ver los próximos días qué sucederá. La perspectiva de todas maneras la idea es de buscar una oportunidad en venta, o en esta zona sería mejor 1.39 y 20, un poquito más arriba, o en caso de una clara señal descendente en esta zona de soporte 1.38 y 20 más o menos. Euro-Yen, que dibuja una vela fuerte bajista, en este caso sobre todo debido a la recuperación del yen, que dibuja una vela interior pero justo en la zona importante de soporte, con un precio que se encuentra lejos de la media móvil. Un gráfico semanal que rompió justo esta semana la baja, la misma EMA 21. El precio podría seguir bajando hasta el siguiente nivel importante en el gráfico daily, que es esto, que es toda esta zona 112 y 30, más o menos 112 y 20. Y justamente por eso vamos a ver cuál será el cierre, porque sería también posible de manera un poquito más agresiva considerar una ruptura bajista de toda esta zona, aunque en realidad me gustaría más ver un retroceso técnico en la zona 119 y 60, 120, para considerar una entrada de repente en venta a un nivel de precio mejor. Pero vamos a ver. Ya tenemos una operación short con euro-libra que podría ser correlacionada en caso de debilidad del euro, aunque hoy la libra fue más débil en realidad. Pero veremos. Mantenemos esos mismos niveles, y también esta zona intermedia 121 y 10 como resistencia. Euro libra esterlina es nuestra operación, la vamos a ver más tarde. Veremos si el precio logró recuperar algo, porque tuvimos un movimiento contrario en contra. Vamos a ver euro dólar, que dibuja una vela pin bajista, entonces una vela de recuperación del dólar norteamericano. Podría ser también una vela de continuación descendente. El problema es que vamos a ver también el gráfico semanal.
Aquí tenemos al contrario una vela pin alcista y es muy clara la situación contraria del time frame semanal y del time frame diario, exactamente como está sucediendo con el dólar index, y a eso se debe también esta situación muy incierta que yo creo merece confirmación, porque en este caso sería casi más conveniente tratar una ruptura al alza de la vela de esta semana con un target aquí arriba, pero mirando el gráfico daily tenemos un escenario completamente contrario, un movimiento bajista con la posibilidad de considerar esta vela para una entrada short con target aquí abajo. Entonces es la típica situación de incertidumbre que tenemos cuando eh, las divisas del par, en este caso sobre todo el dólar, se encuentran en un periodo muy variable e incierto. Entonces yo estaría sugiriendo, digamos que sería mejor esperar para tener una confirmación. De todas maneras, mantenemos los mismos niveles que tenemos, que pueden ver en la plataforma, también esa zona 1.08, y yo creo en este momento también vamos a colocar de nuevo este nivel intermedio que sería 1.03 y 70, 1.0360 más o menos. Ok, vamos a ver los otros dos pares con la libra esterlina. Y aquí está libra yen, que prácticamente no se mueve en el transcurso de la semana. Hoy un ligero movimiento bajista, pero siempre estamos dentro de toda esta zona de lateralidad ya desde varias semanas. Lo podemos ver también mirando de frente el gráfico weekly, con una media móvil de hecho completamente plana, que está destacando por esta semana una fortaleza del yen que podría también romper en la zona 139.50 moviendo hacia abajo. Y entonces, regresando en el gráfico daily, sí, se podría también evaluar una ruptura de todo este nivel para una entrada, pero no tenemos una clara tendencia, es solo un movimiento muy variable, entonces podría ser riesgoso, porque sin una clara tendencia podría aumentar el riesgo de falsos movimientos y de un regreso hacia arriba. Entonces yo creo que sería mejor esperar. Aquí en libra yen no tenemos nada de tan interesante en este momento, entonces confirmamos, eso sí, los mismos niveles que tenemos en la plataforma, exactamente los mismos, inclusive esta zona 137, y aquí arriba el nivel 148 y 25. Libra USD, lateralidad pura. Ok, miren el gráfico, creo que se comenta solo. Tantísima lateralidad, no solo en el mediano plazo, entre los niveles el nivel de soporte 1.20 y 20 y de resistencia 1.27.50, entonces en estos 750 pips, sino también en el corto plazo entre estos dos niveles 1.24 y 1.27.50. entonces tenemos una lateralidad dentro de la lateralidad, aunque mirando el gráfico semanal por el momento parece ser un poquito más bajista, pero no es una situación muy interesante en realidad, a menos que no haya una fuerte recuperación del dólar capaz de empujar de nuevo la cotización hacia los mínimos históricos, pero en el caso lo estaríamos viendo en el gráfico daily. En caso de una clara señal bajista en esta zona de soporte, se podría también evaluar una entrada en venta, pero en este momento no. Solo mucha lateralidad y nada más. Entonces mantenemos los mismos niveles y también esta zona 1.24. Nueva Zelanda USD exactamente igual, un movimiento lateral muy evidente con varias falsas rupturas de la media móvil plana, sin una clara dirección. Esta zona de resistencia por el momento la podemos también mantener en la plataforma, de repente un poquito más arriba, aquí, ok, y pues, tendríamos también un nivel intermedio de soporte aquí, pero bueno, por el momento no lo vamos a colocar. No es un escenario técnico que me gusta, el gráfico daily, el gráfico semanal tampoco, no es muy interesante. Sí, un precio por encima de la media móvil, pero muy aparte de esto no tenemos una clara situación, muchas rupturas de la media móvil,
un gráfico que después de este movimiento al alza y de la corrección no volvió de inmediato a subir, confirmando el movimiento alcista anterior. Entonces no me interesa mucho esta situación técnica, entonces la dejo ahí por el momento sin algún tipo de operativa. Ok, vamos a ver USD CAD y USD Yen. También en este caso no tenemos un equilibrio, digamos, entre las dos divisas. No ha sido confirmada esta línea de tendencia descendente, la vamos a borrar. Precio que estaba subiendo bien antes de ayer, 3 días atrás, después giró a la baja, pero también el día de hoy una vela pin alcista o una doji alcista, entonces típicas de esta situación muy incierta que ve por un lado un dólar afectado por la incertidumbre que ya estábamos comentando, por otro lado un dólar canadiense seguramente muy instable, ya en sí, con los datos macroeconómicos no muy positivos, con la excepción del día de hoy, donde tuvimos el buen dato de la inflación, y afectado también por la situación del petróleo, que no es muy clara, que está alternando datos positivos sesiones positivas a otras negativas, y de hecho la lateralidad del petróleo, que veremos dentro de poco, seguramente no ayuda al dólar canadiense, que como saben es muy directamente correlacionado a esta materia prima, al crudo. De hecho, lo que tenemos como resultado es un gráfico incierto de lateralidad ligeramente más bajista que del corto plazo, por debajo de la media móvil, también en el gráfico semanal con la reacción justo por debajo de la media móvil, como pueden ver aquí en la pantalla, pero nada de interesante desde un punto de vista técnico. Los niveles de precios son exactamente los mismos, entonces el soporte 1.29.80, toda esta zona, la resistencia 1.33 y después los otros dos niveles que pueden ver aquí en la plataforma. USD Yen destaca también en este caso fortaleza del yen, entonces prácticamente todos los pares muestran una apreciación de la divisa de Japón el día de hoy, un movimiento descendente en el corto plazo. Vamos a ver el gráfico semanal que nos dice un movimiento de corrección también en el semanal que sin embargo se encuentra todavía destaca un movimiento más alcista. Tendríamos que ver ahora qué sucede en esta zona importante de soporte 111.70, porque podríamos ver tanto un señal al alza a continuación de este movimiento alcista, luego de la corrección técnica, pero en caso de una ruptura bajista y una señal de trading en venta, podríamos ver también una continuación de este movimiento descendente, luego de la corrección al alza. Entonces es una situación, parece un juego, ¿no? Pero un juguete, ¿no? Que como esas muñequitas que entran una dentro de la otra, ¿no? Así son las tendencias, ¿no? La matriosca se llama, no sé, en italiano, no sé si ese juguete ruso, ¿no? No sé si también en español se dice igual, pero son una tendencia dentro de la otra y hay que ver cuál será la más fuerte, ¿no? Supuestamente podría ser esta, pero vamos a ver qué sucede en esta zona de soporte 111.80, 112. De acuerdo a esto también evaluaremos si continuar con una perspectiva más bajista, entonces buscando señales en venta, o al contrario. Los niveles de precio por el momento son exactamente los mismos que tenemos en la plataforma y nada más. Ok, vamos a ver ahora las materias primas. Vamos a ver el petróleo. Aquí está, un petróleo que, como les digo, sigue dentro de toda una lateralidad de corto y también de mediano plazo, aunque es una lateralidad un poquito más alcista. Pueden mirar los mínimos ascendentes, precio que se está apretando en esta área 54.50, que podría también vencer con fuerza y romper toda esta zona, y gráfico semanal que sin embargo muestra seguramente una vela al alza respecto a la semana pasada, pero una vela que
muestra también un falso movimiento alcista. Será muy importante, yo creo, ver el cierre de esta sesión, porque un cierre de todas maneras positivo y más cerca a la zona de resistencia podría disminuir la price action que el gráfico nos muestra mirando la mecha alcista, una mecha superior. Al contrario, un cierre más débil, entonces con un precio que en caso que podría regresar dentro del range de las dos velas anteriores, entonces estaría dibujando una verdadera vela pin bajista o una doji bajista que podría también, digamos, prepararnos para una nueva fase descendente o de todas maneras de debilidad de la cotización, y esto no sería tampoco negativo, no sería negativo considerando la correlación con el canadiense, ¿no? Que nosotros tenemos en venta, ¿no? Con Outcad en compra. Entonces, personalmente, no sería, me gustaría, digamos, ver una debilidad del petróleo, un regreso por debajo del 54 y hasta más, pero veremos. Vuelvo al gráfico daily desde un punto de vista operativo, pero la tendencia se le ve un poquito más al alza, entonces sería cosa de buscar oportunidades en compra. Veremos, ok, veremos qué sucederá el día lunes. Tenemos tiempo porque, como saben, el lunes pasado, el 20, empezó el nuevo contrato, el contrato de abril, que tendrá como fecha de vencimiento alrededor de la mitad de marzo, el 20, exactamente el 20 de marzo, el mismo día. Entonces tenemos tiempo para buscar eventuales nuevas señales de trading. Vamos a ver ahora la plata que dibuja un inicial movimiento descendente y luego una subida muy interesante, aunque porque estaba dibujando hasta hace poco una vela similar también el oro, nuestra operación. Entonces veamos si la cotización seguirá subiendo. El oro ya estaba rompiendo la zona de resistencia, en realidad la plata está alcanzando ahora poco a poco un nivel de resistencia importante, 18,50, y absolutamente la tendencia es al alza tanto en el oro como en la plata. Veremos el oro enseguida cuando empezamos, ¿no? nuestras operaciones abiertas. Y un movimiento lindísimo alcista con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas semanales, entonces más de 2 meses al alza, y con un movimiento muy interesante porque el nivel más importante siguiente en caso de una ruptura desde un punto de vista daily es esto, pero desde un punto de vista semanal, hablando de mediano plazo, es esto, okay. Toda la zona, bueno, en realidad esta sería 20, la zona 20, número redondo. Entonces vamos a ver qué sucede, porque el movimiento aquí es fuerte, continuo, y podríamos ver también una corrección técnica ahora en esta zona del precio de soporte, 18 más o menos. Vamos a colocarlo mejor como nivel de soporte en toda esta zona estática y dinámica. Pero seguramente la perspectiva, a menos de cambios de tendencia, es al alza. La resistencia es interesante, donde estamos llegando. Vamos a ver cómo se portará la plata. Ok, podemos empezar ahora con nuestros índices. Bueno, perdón, no con los índices, estaba pensando al DAX, a los índices accionarios. No, vamos a empezar con nuestras operaciones, y vamos a ver el oro. Y ese es el gráfico del oro, gráfico daily. A pesar de la recuperación del dólar el día de hoy, el oro logra romper esta zona 1250, es un nivel importante. Vamos a ver si de aquí al final de la sesión
no tendremos inversiones de movimiento. De todas maneras, la vela es interesante, ojalá sea confirmada o de repente que pueda también aumentar la cotización, regresando hacia los máximos, porque si este escenario será confirmado, podríamos ver, a menos de falsos movimientos, también una continuación al alza. De todas maneras, yo considerando el movimiento de hoy, estaré seguramente moviendo antes del final de la sesión el stop a nivel de empate, y por el momento lo dejaría a nivel de empate, a menos que el precio no se pondrá muy débil en la última parte de la sesión, casi dibujando una vela pin bajista. En este caso lo estaría subiendo justo por debajo del mínimo de la sesión de hoy. De lo contrario, sería más para dejarlo empate, con entonces borrando cualquier tipo de riesgo, ¿no? Quitando cualquier tipo de riesgo de este trade. Y quien desea podría también evaluar el hecho de cerrar una pequeña parte de la posición para tener algo de ganancia, colocando el stop a nivel de entrada. Son varias situaciones de gestión que cada uno después puede evaluar. La tendencia es muy clara, muy linda al alza. También en el gráfico semanal, miren también qué linda vela semanal que el precio estaría dibujando. Potencialmente podríamos ver una continuación del movimiento al alza, de repente también sin correcciones, porque como tuvimos acá, ¿no? Con este movimiento bajista, o en esas 4 semanas que tuvimos entre diciembre y enero. Veremos. De todas maneras, evaluaré por supuesto la situación justo en los últimos minutos para tomar una decisión, pero muy probablemente simplemente estaré subiendo el stop unos cuantos puntos por encima del nivel de entrada. Los niveles de precios son exactamente los mismos que pueden ver en la plataforma. Entonces siempre esta zona 1220 y los otros niveles que tienen aquí a la derecha. Ok, después vamos a ver AUD Nueva Zelanda, la operación en contra de la tendencia que está destacando una vela en este momento bajista. En realidad el precio fue tanto más al alza que más a la baja, porque fue más al alza en la primera parte de la sesión, luego bajó hasta el 1.0640, pero todavía no se acercó mucho al nivel de take profit. Entonces no evalué un cierre así de la cotización, porque quería verlo un poquito más abajo en realidad, y además me gustaba el gráfico semanal que ¿dónde está? Perdón, aquí el gráfico semanal, porque hay esta vela bajista que dibuja una vela pin, básicamente una vela que, si confirmada con la ruptura del mínimo, podría también empujar la cotización por lo menos en la zona de take profit o hasta más abajo. Entonces en ese sentido estoy esperando un poco más. Entonces no he enviado tampoco correos el día de hoy, porque quisiera ver el cierre. Claro que si el precio cerrará más o menos como es ahora, entonces sería más para cerrar de una vez la posición con una ganancia más pequeña, por supuesto, pero de todas maneras con algo en el bolsillo. Si al contrario el precio seguirá bajando, sería más para dejar la operación abierta, aunque porque podría, digamos, ser una especie de cobertura por el trade out de Canadá, que siempre que es en compra de dólares de Australia. Entonces voy a esperar también en este caso unos cuantos minutos más para ver bien la situación, y luego estaré tomando una decisión, puesto que de todas maneras quien desea ser más prudente puede cerrar de una vez el trade antes de que cierre la sesión, antes de que cierre el mercado. Los niveles de precios son los mismos, entonces también la zona 1.06, y por el momento nada más, mantengo todos los otros niveles. Vamos a ver ahora AUD Canadá, que
nos muestra un movimiento bajista el día de hoy, entonces una corrección fuerte que sin embargo se está deteniendo alrededor de la media móvil con una reacción por encima de la misma, un gráfico semanal que no me gusta mucho en realidad porque dibuja esta vela pin fuerte bajista anche por encima de la media móvil. No me gusta muchísimo esta vela desde un punto de vista técnico, por supuesto, y porque si confirmada esta situación podría seguramente mostrar toda una falsa ruptura de no intradía, perdón, intrasemanal, digamos, eh, que no es muy frecuente en realidad, pero puede también ocurrir. Y vamos a ver cómo cerrará, vamos a ver si el precio logrará recuperar y subir por encima de la zona 1.07, sería importante, vamos a ver. Y en ese sentido también estoy esperando un poquito más porque si el precio se pondrá débil, entonces si aumentará la debilidad del dólar australiano, entonces el peso empezará a bajar de nuevo hacia los mínimos, sería peligroso para nuestra operación, pero por otro lado tendríamos a Nueva Zelanda que podría bajar más, entonces vamos a ver qué sucede justo al final de la sesión antes de tomar una decisión. Los niveles de precio de todas maneras son los mismos que tienen aquí en la plataforma y por el momento nada más. Euro libra esterlina el día de hoy destacó una debilidad de la libra y el precio se fue de nuevo al alza, entonces tenemos seguramente un corto plazo en lateralidad. En este momento entonces estamos estamos por encima del nivel de entrada, aunque por debajo de la media móvil y dentro de un movimiento todavía descendente. El gráfico semanal muestra una vela bajista, aunque con un falso movimiento, pero por debajo siempre de la media móvil, entonces con una perspectiva de potencial continuación del movimiento descendente. No es la primera vez que tenemos también velas con falsos movimientos, también esta, parcialmente también esta. Seguramente tenemos una fase de toda lateralidad aquí en Eurolibra, pero un poquito más descendente que al alza, por eso que yo prefiero ser en este caso más dejar el precio más libre, digamos, de repente desarrollar un movimiento, y vamos a ver también en este caso si la cotización logrará perder algo y volver alrededor de la zona de soporte. Sería un movimiento importante, vamos a ver si lo tendremos en el transcurso de estos últimos minutos. Y de todas maneras dejo seguramente la operación abierta sin alguna variación, ¿ok? Sin alguna variación, con el stop al mismo nivel, y veremos qué sucederá en los próximos días. Por el momento prácticamente nada más, no he visto nuevas oportunidades de trading. Por supuesto estaré analizando como siempre también mi cuenta demo en el fin de semana. Si tendremos algo interesante estaré enviando un correo justo con la nueva apertura del mercado, o el día lunes si tendremos oportunidades de trading que de todas maneras estarán requiriendo una confirmación en el análisis de 4 horas el lunes en la mañana, veremos. Muy bien, por el momento nada más, entonces un saludo, que todos tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga, y con el próximo vídeo nos estaremos viendo, Dios mediante, el día lunes a la misma hora. Saludos de parte de Mauricio y hasta pronto.